Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 23 de septiembre del año 2021. Seguimos volviendo a la normalidad, seguimos en proceso gradual de recomposición de las costumbres de antes. Seguimos con tertulias híbridas, hoy variante 3-1. 3 acá, 1 afuera. Vamos a empezar por los saludos a quienes nos acompañan en el estudio. Gloria Robaina, buen día. Hola, buen día a todos mis compañeros. Estamos en esto de los conocimientos o reconocimientos, ¿no? Exactamente. Con Esteban te conocías de hace unos cuantos años, pero no lo veías. A ti también. Desde el Coco. De la época del Coco. Sí, del Coco. El pacto Coco. El famoso pacto colorado comunista. No era un pacto, no era fue falso. Era una Eso actitud. se fueron las malas lenguas. Era una actitud que existió efectivamente. En cambio con Martín, que está a tu lado, no se conocían directamente. Digamos que habían dialogado, pero a través de estas llamadas virtuales. Claro. Bueno, pero entonces sigo con los saludos. Está Gloria Robaina, está Martín Couto al lado, ¿qué tal? Muy buenos días. Y del otro lado, el que habla todo el tiempo ahí, Esteban Valente. ¿Cómo te va? Bien. Él va agregando comentarios, ¿viste? Siempre sin respetar las reglas. Sí, Bueno, pero es que acá no hay que respetar. Está bien, no, a mí me cae bien la gente que Mientras tanto, recluido en su atelier, sin moverse de allá, en medio de los cuadros, Ahí auriculares puestos, Daniel Superviel a distancia, buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Un gusto, Gloria, volver a verte. Esteban, Martín, Emiliano. Bueno. Acá estoy, recluido en mi cueva, que ya no quiero salir ni a la esquina. Bueno, Por ya te suerte tocará. tuve unos días en la Plaza Independencia. ¿No? Sí, te tuvimos acá enfrente, pero no acá adentro, así que ya vas a tener que corregir esa deuda. Bueno, vamos al primer tema. El presidente Luis Lacalle Pou regresa hoy a Uruguay luego de asistir a la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer, a primera hora de la tarde, Lacalle Pou subió a la tribuna de la sede de la ONU en Nueva York para pronunciar un discurso que giró en torno al valor de la libertad. En esta línea manifestó que Uruguay tiene una inmensa vocación democrática y una valoración muy importante de la libertad individual como estado más puro del individuo. En un pasaje de su ponencia, criticó, aunque sin nombrar países, a los gobiernos autoritarios que les temen a sus pueblos y a la libertad y terminan empobreciendo a su gente por varias generaciones. No podemos pasar por este foro sin hablar, sin referirnos a la violación de los derechos humanos. Violación de derechos humanos por parte de gobiernos que integran esta organización. Y queda claro que somos respetuosos del principio de no intervención. Pero sabrán ustedes o entenderán que no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones. La utilización defectuosa del poder va en detrimento de las libertades. También sostuvo que la libertad no puede concebirse sin responsabilidad ni solidaridad y agregó que en Uruguay el pueblo demostró que con el uso de la libertad responsable se pudo manejar un tramo importante de la pandemia sin mayores contratiempos. Por otro lado, consideró que hubo un suministro deficitario y no equitativo de las vacunas contra COVID-19. Los países tuvimos que salir a comprar cada uno por su lado, criticó, y afirmó que el proceso de vacunación es vital para recuperar la libertad en nuestros países. Mencionó que durante la pandemia los gobernantes tendieron a proteger a su gente, pero hay que estar alerta para que esa protección no se convierta en proteccionismo. Aseguró, por otro lado, que la libertad del futuro va a estar condicionada por el cambio climático, por lo que pidió tomar acción de forma urgente. El sábado, Lacalle Pou había disertado en la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Ciudad México. Allí, como ustedes recordarán, criticó la ausencia de democracia plena en Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que terminó en un entredicho con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro. Este incluso lo invitó a debatir. Bueno, ¿qué viene dejando esta salida, esta gira del presidente Lacalle Pou? ¿Qué dicen? Gloria. Bueno, yo pienso que en primer lugar me parece que es un presidente que rompe los esquemas de lo que era la imagen
general que teníamos de presidentes hasta el momento, pero digo, claramente es un hombre de otra generación, de otra época, que en ese sentido asume esta postura de aprovechar los foros internacionales para decir verdades contundentes, porque digo, nadie puede negar lo que dijo en la CELAC y el haber dicho ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas lo de las vacunas. O sea, es de alguna forma tiene el coraje y la sensibilidad para plantear cómo muchos de estos foros, en definitiva, muchas veces formalmente parece que fueran la gran declaración de principios mundiales y morales, y en definitiva muchas veces no se habla de las cosas como realmente son, ¿no? Yo la experiencia que tengo de las asambleas de Naciones Unidas, nunca estuve en una asamblea general, sí estuve en asambleas o en conferencias de temas específicos, y bueno, con todas las dificultades que plantean las Naciones Unidas, uno se va de esos lugares y de esas asambleas o conferencias como pensando, bueno, es muy bueno todo lo que se dijo aquí, pero después de esto, ¿qué? Y bueno, y ni que hablar cuando se decide poner fondos en determinadas cosas y muchas veces esos fondos no terminan exactamente en las necesidades o en las personas para las que estaban destinados. Entonces, que alguien con voluntad y valentía diga las cosas en esta forma, a mí me pareció muy bien. Esteban, un primer comentario tuyo. Bueno, me parece bien haber encarado el tema en conjunto, porque el viaje es un paquete y lo fue planificado desde la presidencia y del ministerio como tal. Empecemos, digamos, lo último. Hay cosas que dijo la Asamblea General. A mí me llama la atención, siempre me llamó la atención, que excepto cuando habla de algún personaje exótico, no está nadie en la Asamblea, ¿no? Nunca. Es una vergüenza, ¿no? Sí, sí. Una vergüenza. Hay Pero es que agujeros. funciona así. Sí. Segunda cosa, yo me puse a fijar en la prensa, porque estoy obligado, ¿no? Y repercusiones ninguna. Es decir, también, solo cuando habla alguien es absolutamente fuera de la media, no importa el tamaño, porque cuando habló Mujica, que todos saben que yo tengo miedo, pero, o cuando habla Fidel, o cuando habla, bueno, ni Biden le dieron mucha bolilla, ni a Biden. Entonces, así que por lo tanto estamos en una época. A la que le dieron bolilla es al secretario general, porque dijo una cosa muy grande, y es cómo ha cambiado el mundo y ha empeorado radicalmente, tanto de las tensiones militares como todo lo demás. En el discurso del presidente, yo voy a dejar lo de la CELAC para la segunda vuelta, hay cosas que uno no puede dejar de compartir, ¿no? Es decir, lo que él dice sobre el Uruguay y su vocación democrática y todo es absolutamente cierto, con matices y diferencias que forman parte de la fortaleza democrática. Ahora, hay un aspecto, y es que no estuvo, y que el Uruguay notoriamente no tiene y tendría que tener, y cuando lo digo no solamente del gobierno, que es la falta, que no estuvo en la Asamblea General tampoco, excepto Guterres, no estuvo, que es los tres grandes problemas que se nos vienen encima desde el punto de vista inexorable, como nunca antes en la historia, que es medio ambiente, el tema social, que ya no es un problema solo de sensibilidad de izquierda o derecha, es un problema de supervivencia, y el tema de la gobernanza, que el Uruguay es lo que reivindicó la calle. Ahora, no se puede, y termino, disociar esto con la CELAC, porque fue una jugada a dos puntas, porque, a ver, cuando habló de los derechos humanos, habló de los países que empobrecen a su pueblo. Bueno, el país del mundo que más ha enriquecido a su pueblo es China. No hay en la historia de la humanidad, en los 3.000, 4.000 años de historia, 2.000 que reconocemos post-Cristo, alguien que haya cambiado tanto el nivel de riqueza de su pueblo que los chinos. Y sin embargo, estamos en discusión sobre el TLC, pero desde el punto de vista de los temas de derechos humanos, es un tema en debate, muy en debate. Entonces, hay que verlo vinculado a la primera parte, a la CELAC. Bueno, y después volveremos a eso en todo caso. Daniel,
Tus comentarios Bien. y cerramos después con Martín, la primera. Comentario. Ayer como me avisaron que hablaba a las 12, me puse, porque debo tener alguna tara con los discursos políticos que me apasionan, me vi el discurso del presidente de las Islas Marshall y después me vi el discurso de la presidenta de Moldavia, ¿no? Fue realmente interesantísimo, tuve que buscar en el mapa dónde quedaban las Islas Marshall. Y bueno, y había un denominador común, ¿no? Que se exacerbó tal vez en la locución del presidente uruguayo, ¿no? Que para el resto del mundo debe ser tan distante como las Islas Marshall y Moldavia, calculo yo, ¿no? Para ese público general. Solo que esos discursos, evidentemente, en los países y en los continentes a donde pertenecen esos países, yo me imagino que tienen bastante impacto y bastante llegada. Sobre todo el de Luis Lacalle Pou, después de lo que había pasado en la CELAC. Pero yo me quiero detener hay muchos ángulos del discurso de Luis que vale la pena destacar. Y, o sea, lo que recogieron las agencias internacionales y los periodistas es el tema de la libertad, ¿no? La reivindicación de la libertad responsable y la libertad como eje de todo el discurso, hablando de diferentes aspectos, ¿no? Y justo ayer me llegó un ranking de Freedom House que hablan de los 10 países donde hay mayor libertad individual del mundo, ¿no? Es un índice que se hace en más de 200 países y dio así: primer lugar, Finlandia, Noruega y Suecia. Segundo lugar, Nueva Zelanda. Y compartido el tercer lugar, Canadá, Holanda y Uruguay. O sea, estamos entre los primeros 7 países con mayor libertad individual del mundo. Entonces me parece muy bien y muy astuto por parte del gobierno uruguayo, en este caso de su presidente, que hacerse cargo de esa libertad individual que se vive y se respira en Uruguay con la fortaleza de las instituciones, como decía Esteban, y esta democracia fuerte que tenemos, democracia plena, ¿no? Me parece que es un caballo de batalla que Uruguay tiene que andar por el mundo promocionándolo, irradiándolo, y de esa forma invitando a venir a Uruguay, a observar Uruguay y a proteger a Uruguay en un continente tan inestable. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una línea muy coherente por parte del discurso del presidente, que si vamos al discurso del 1 de marzo, cuando asumió, él dijo, yo habría hecho un buen gobierno si cuando entrego la llave de la torre ejecutiva, el uruguayo fue más libre que cuando entró. Entonces me parece que hay una coherencia, un posicionamiento internacional abrazando la libertad, y sobre esto de la libertad, una palabra tan usada, tan gastada, ¿no? Y ahora estamos viendo todos estos discursos en Argentina con Milei, que se abraza la libertad. Yo creo que la libertad mansa que plantea Lacalle Pou, una libertad responsable, una libertad con coherencia, consciente de la importancia del Estado, más pragmática, me parece que es un buen enfoque hacia dónde tiene que ir el discurso de la libertad en estas discusiones políticas sobre el tema de la libertad. Martín. Sí, a mí la verdad que me dejó, por un lado, gusto a poco las palabras del presidente, no porque haya sido breve, me parece que eso incluso hasta puede ser disruptivo y llamar la atención, digamos, como táctica puede ser buena. Pero, por ejemplo, no se puede hablar del problema de las vacunas y del acceso y decir, pero no quiero hablar de las patentes. Bueno, presidente, si no quiere hablar de las patentes, no quiere hablar en profundidad del acceso desigual a las vacunas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que impide o dónde se puede condensar los problemas de acceso a la vacuna si no es hablando de las patentes? Claro, si se habla de las patentes, se está hablando de poderosos, de países poderosos, pero sobre todo de multinacionales poderosas. Y digo esto porque me parece que el presidente ha tenido una gira que se podría titular fuerte con los débiles, débil con los fuertes. El presidente reconoció que la libertad obviamente depende de las herramientas que uno tenga para ejercerla. Es la discusión que tuvimos durante todo el año pasado o año y medio sobre este concepto de libertad con apoyos limitados para que todo el mundo pudiera ejercer la libertad de ser responsable. Me parece también que no sé cómo tomar que en el discurso de la Asamblea General haya sido menos específico que en el de la CELAC. De vuelta, me parece que reafirma el título de fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Porque en realidad violaciones de los derechos humanos probablemente haya incluso más graves, aunque categorizar la violación de los derechos humanos por tipo de derecho vulnerado, etcétera, va en contra del paradigma de los derechos humanos, pero hubiera sido una oportunidad para que la Asamblea General de la ONU, si quisiera mantener su línea, pudiera nombrar a países y regímenes. Obviamente lo estoy diciendo hasta irónicamente porque no lo iba a hacer, pero porque, de vuelta, débil con los fuertes. Por último, 2 cuestiones. Se habla que todos estos discursos tienen, entre otras cosas, que ver con la necesidad de amigarse o de acercarse con Estados Unidos. Frente al acercamiento que hubo con China, yo agregaría también frente al acercamiento y al abrazo enorme que se dio con Trump,
en un problema de cálculo gigantesco, porque después ahora se tiene que acercar al gobierno de Biden, después de haberse abrazado con Trump y haber votado con Trump algunas cosas inéditas para la política internacional uruguaya. Pero entonces, si esto es para vender más o para acercarse a una potencia, no podemos después decir que es una cuestión de principios la defensa de los derechos humanos. No es coherente una cosa con la otra y no es deseable que se usen los derechos humanos para tratar de colocar después más productos o acercarse a Estados Unidos porque nos acercamos un poco a China. Yo creo que, en primer lugar, yo no lo veo nada débil con los fuertes. O sea, a mí me dio exactamente la impresión contraria, ¿no? Pocas veces he visto... hay que enfrentarse a Maduro, hay que enfrentarse a Canel. Digo, lo que pasó en la CELAC, yo pocas veces lo he visto desde un mandatario uruguayo. Me hacía acordar aquello del rey de España, porque no te callas, ¿no? O sea, en definitiva creo que son pocos los mandatarios que han planteado la cosa con esa crudeza. Si tú decís la fortaleza hacia lo que son las multinacionales y el manejo de los laboratorios, todos lo sabemos, o sea, yo creo que no podía entrar en ese tema por los 5 minutos que tenía su exposición y donde era mucho más 15. Importante. 15. Le sobraron 5, creo, ¿no? Sí, sí, a mí me resultó como una cosa muy, muy cortita, pero quiero decir... su mensaje fundamental ahí era el tema de la Organización Mundial de la Salud, o sea, eso era lo que él quería transmitir y el manejo que se hizo de las vacunas, que fue terrible, ¿no? Y yo una idea que me parece importante destacar es cuando él dijo hay una falsa dicotomía entre Estado y libertad. Y a mí ese concepto me pareció un concepto bien importante, porque yo creo que, y por ese lado va lo que son sus reclamos a los estados dictatoriales, ¿no? O sea, yo vengo de una tradición vallista donde el Estado cumple un rol fundamental, cumplió y cumple y cumplirá, y tendrá que cumplir un rol fundamental hacia los más necesitados, ¿no? Porque ese es el objetivo del Estado en sus políticas sociales. Y en ese sentido, me parece que ese manejo de separar las dos cosas, o sea, que no por la intervención del Estado se coacciona la libertad de los individuos, y bueno, lo demostró en lo que fue su convencimiento de la libertad responsable, es su esquema, es su forma de pensar, y quedó muy clara. O sea, y a mí me parece que la mención a los derechos humanos en ese corto tiempo es muy poco lo que se puede hacer de crítica hacia situaciones concretas, y en eso hizo como una enumeración de principios que, bueno, veo sensibilidad, veo esto de la defensa del Estado en la protección de los más pobres y fundamentalmente en los regímenes dictatoriales donde la gente se empobrece definitivamente, salvo lo que tú decías de China. Yo desconozco ese tema, por eso no me meto tampoco. Bueno, es un tema absolutamente de máxima actualidad el debate universal sobre el tema de la libertad. Más allá de lo que fue históricamente a partir de la Revolución Francesa. Yo no tengo tiempo. Yo publiqué ayer un artículo en Wall Street International sobre eso, sobre los cambios que se han producido en el mundo en relación precisamente a la libertad. Ahora, hay una parte del viaje que fue planificada, que fue la CELAC. Claro. La CELAC fue organizada como un foro de izquierda, vamos a decir como era, aunque tenía 32 países, era la época en que Venezuela tenía todo el Caribe con ellos. Fue pensada... Como puesto la OEA, ¿no? Y por algo algunos no fueron, ni siquiera fueron. No fue Bolsonaro, no fue Piñera, no fue... y otros fueron. Brasil se retiró de la CELAC. Por eso. Bueno, se retiró de la CELAC a principios del año pasado. Ya fue la expresión máxima. Claro. Entonces, yo sobre estos temas de los regímenes que violan los derechos humanos y son de partido único y son dictaduras, no tengo que pedirle la izquierda a nadie, porque yo lo vengo hablando cuando me pegaban con un caño, ¿está claro? Así que no lo voy a repetir. No es que como algunos que me dicen, pero usted... No, yo lo dije y lo reitero. Ahora, ¿qué pasa? En este caso concreto, además de que se comió algún sapo de 1.500 millones de habitantes, que tiene más o menos los mismos problemas sobre la separación de poderes, etcétera, etcétera, sí. Hay otro fenómeno. Fue hecho con esa claridad, incluso con nombre y apellido, porque Uruguay
tiene hoy con Estados Unidos, y basta ver quién recibió a la delegación uruguaya, fue el presidente y lo recibió un encargado del Departamento de Estado, que es señal más clara imposible, porque tenés el secretario de Estado, el subsecretario de Estado, el subsecretario de Estado para Asuntos nada, lo recibieron, tal es así que no fue el presidente. ¿Qué pasa? Hay que saberlo, Estados Unidos con Uruguay no es por el problema de Trump, es por el problema del TLC y por el G5, que no se habla mucho, el G5, que Estados Unidos lo considera un tema estratégico que no entre China en el G5, y el Uruguay le dijo que puede entrar, que Huawei puede entrar. Entonces, ese discurso... Pará, ahora te entendí. Claro. 5G. 5G. Bueno. Yo estaba pensando que hablabas de un grupo de 5. No, la tecnología 5G. Bien, ahora sí. Una pregunta, 5G, una pregunta. A los demás presidentes, ¿el presidente de Estados Unidos recibió directamente alguno? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No. Pero ¿sabés qué pasa? A cierto nivel hay. No, yo sé cómo funciona el Departamento de Estado. De periodista que sigue más o menos... Yo sigo hasta las reuniones que se hacen en la Embajada Americana, que son mega públicas. Y la verdad es que la cosa está dura, está muy dura. Y ese discurso contra los tres frentes, ¿no?, era claramente un mensaje dirigido a preparar su vida a los Estados Unidos. Ahora, yo estoy de acuerdo... El discurso sobre derechos humanos, sobre la condena... En el sentido de acercamiento a Estados Unidos, a posición de Estados Unidos. A demostrarle que sigue siendo una voz confiable de los Estados Unidos en el concierto latinoamericano. ¿Está? Bien clara. Ahora, con el mismo criterio, yo digo que a mí me molesta, con el mismo criterio, que Canel, el cubano, se meta con la LUC, lo que dijo Orsi. Estoy absolutamente de acuerdo con ese criterio. Es decir, no puede haber dos criterios, ni sobre los derechos humanos, porque yo me acuerdo siempre de una cosa. Cuando había dictadura acá, nosotros nos batíamos para que se opinara sobre esos temas. Lo hacía Ferrer Aldunate hablando con Estados Unidos, nosotros con Italia, etc. Y por lo tanto, yo no puedo tener dos criterios. Cuando hay esas cosas y pasa... Ahora, también... me ocuparía. ¿Y cuál es entonces tu criterio? ¿Se puede ir a esos organismos internacionales a cuestionar lo que pasa en otros es un tema países? que si vos vas... Ahora, tenés que ser coherente. Lo que no se puede hacer es a la medida, recortada a la medida. Eso se nota. Se nota que no se dijo una palabra de Colombia donde hubo 2.000 muertos. ¿Tá? Porque claro, es distinto, ¿no? Una cosa son... No, derechos humanos violados son lo mismo. No, pero me refiero... Una cosa es un régimen donde hay una dictadura instalada, otra cosa es un régimen en el cual pasan estos excesos con relación a los derechos humanos, pero no es lo mismo, no son situaciones iguales. Pero si vos vas con la sensibilidad de los derechos humanos, no lo podés recortar solo al tema. Yo digo que efectivamente fue un discurso planificado en esa dirección. Está claro. Absolutamente, planificado en esa dirección. Yo creo que vamos a tener que seguir discutiéndolo, porque el tema del TLC nos va a poner arriba a la mesa no solo discusiones económicas, porque es injusto. Ponete los auriculares, así escuchás a Daniel, que es el que está afuera. Ahora que rotamos al tema de la CELAC previo a la Asamblea General, obviamente seguí atentamente toda la discusión, todas las repercusiones, y a mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que estamos discutiendo si fue oportuno, si no mencionó a China. Yo siento que hay un sector importante de uruguayos con importante influencia en la opinión pública que parece que les importara más Cuba que Uruguay. A mí que el presidente de la República vaya a la CELAC, donde los principios fundacionales de la CELAC hablan de democracia, y que les diga en la cara, miren señores, ustedes están en un organismo internacional que tiene unos estatutos fundacionales que ustedes no están cumpliendo. Estoy en contra de la intervención, estoy en contra de meterme en los asuntos internos, pero es así. O sea, me parece que como uruguayo yo estoy contento que lo haya hecho, me parece bien que lo haya hecho, porque aparte lo hizo cuando asumió, lo dijo cuando asumió, no los invitó a la asunción de mando porque no comparte esas cosas. Entonces, y que después, si además de eso sea una estrategia para que Uruguay pueda tender puentes con Estados Unidos luego de tener una relación tirante y tratar de arreglarla, nuevamente, como gobernante, como representante de mi país, me parece perfecto. ¿En so what? ¿Y qué? ¿Qué tendría que ser? ¿Pelearse con Estados Unidos? ¿Quedarse callado en la CELAC? Totalmente contrario. Estoy orgulloso de que mi presidente vaya a estos foros y diga eso. Y China no integra la CELAC.
Entonces, es otra la discusión. O sea, meter el tema de China cuando habló contra Cuba, contra Nicaragua, que está encarcelando todos los candidatos que asoman a ser candidatos van presos. Y lo diga, y lo deje bien claro. A mí me parece bien, que habla bien del Uruguay, habla bien de la democracia uruguaya. Entonces, no entiendo o sea, entiendo que se quiera tapar el tema real de lo que planteó la calle Pou, hablando de si fue oportuno o no oportuno. Pero en definitiva, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no se habla de eso acá en Uruguay? No, se habla de que el presidente estuvo mal. No lo entiendo. Sí, no quiero agregar un elemento mucho más doméstico, porque Daniel decía, ¿por qué no se habla de eso en Uruguay? Seguramente se hable de eso, porque por lo menos en los casos anteriores de mediciones de la conversación pública, algunas herramientas que miden que se conversa en redes, pero también en portales de noticias, en comentarios, siempre a este gobierno en el último tiempo le ha venido bárbaro hablar de Cuba y Venezuela. Tiene algún problema, tiene días en donde está acorralado, ¡pum!, Cuba y Venezuela, y ahí el clima de la opinión pública, esto es un dato entre muchos que hay que considerar para analizar la realidad, no es concluyente, ahí mejora la conversación pública, con lo cual a mí me vuelve a molestar, porque los derechos humanos no puede ser en parte una cuestión de principio y en parte para colocar productos o para hacernos amigos de la potencia imperial que tenemos en América. A mí me parece que no. Y en ese sentido, la vulneración de un derecho humano es igual independientemente de la forma de gobierno que se dé esa sociedad. Porque si no, en realidad, que entonces la violación de los derechos humanos en Chile, en Colombia, ¿no las consideramos? Bueno, yo creo que sí, porque efectivamente hay un derecho vulnerado, igual que hay en otras sociedades. Totalmente, Martín. Yo condeno tanto Guantánamo como lo que pasa en Nicaragua. Está bien, pero el presidente no. Igual, pero bueno, el presidente no. Entonces, en realidad pareciera que hay derechos humanos que por tener regímenes, incluso algunos que mantienen las apariencias solamente, que se organizan de determinada manera, entonces es una violacioncita de los derechos humanos, no es una violación flagrante de los derechos humanos. A mí ese planteo me molesta, y además porque, de vuelta, no es correcto defender los derechos humanos así, porque niega el paradigma de los derechos humanos, y porque hay democracias con separación de poderes que funcionan mejor o peor, que hambrean a la gente enormemente. Entonces, no es que solo determinados tipos de régimen genera hambre en la... No te escucho condenar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, Martín. Pero es que... Podés decir todo lo que quieras, todo bien. El presidente condenó esos tres. Sí, pero es que, Daniel, ¿sabes de qué se aprovecha la calle? De que una parte importante de la izquierda no aplica el mismo criterio para juzgar el Uruguay y los regímenes exteriores que son dictatoriales. Sí, pero es que, bueno, eso Esteban, yo no quiero entrar en la discusión de la calle, ese es mi punto. La calle se equivoca. Otro día podemos hablar de la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Y que nadie crea que estoy defendiendo nada. Pero lo que no voy a hacer es entrar en la discusión que nos plantea, por ejemplo, el presidente de la calle, que para mí es una discusión absolutamente injusta y que no contribuye a la defensa de los derechos humanos. Estoy convencido que no contribuye. Yo creo que no injusta. Veamos en qué plano, en qué lugar y en qué circunstancias. Estábamos en la CELAC. Pero ¿y el presidente de Chile? Estábamos en Naciones Unidas. Entonces yo lo que digo es, la base de formación de la CELAC habla de que los países que la integran, o sea, la defensa de la democracia en todos los países que integran estas Tiene un pacto democrático. Entonces, tienen un pacto democrático. Entonces, está muy bien que señale a aquellos países donde eso no se está cumpliendo. Pero eso no quiere decir hablar de unos derechos humanos sí y dejar otros para atrás. Bueno, es que me parece que es ubicarse. Pero no era el ámbito, Martín. ¿Cómo Yo creo que no era el ámbito. Él lo puso. Bueno, está bien, pero él hace su elección como cualquier presidente. El tema de los derechos humanos, la división de poderes y el tema de yo creo además, como tú, yo creo, Esteban, como tú también, que fue muy premeditado y decidido la ida a la CELAC y muy pensado el discurso que iba a hacer, claramente. Pero bueno, eso hacen los presidentes. Digo, eso es tener actividad política al máximo nivel. Pero que yo no niego que haya sido inteligente. Son las reglas de juego. Yo no estoy de acuerdo con el criterio. Pero eso no quiere decir que se abandonen. Gloria, hay otro aspecto. ¿No? La política exterior, si hay algo que ha dicho el Partido Nacional históricamente, incluso más que el Partido Colorado, es que tiene que ser una política de Estado. ¿Tú te acordás? Este discurso no fue un discurso de un Estado, sí, porque la mitad de la población no, en el 40% tiene matices. Entonces vos por lo menos podés plantearlo. Él necesitaba un impacto y lo tuvo. Sin duda. Sí. Acá, sobre todo, no sé, a nivel internacional me parece que mucho menos de que él pretendía. En Estados Unidos, en el Departamento de Estado lo registraron, no tengas dudas. Sí, pero... Daniel, ¿te quedó algo? ¿Cerramos?
No, creo que por lo que estuve leyendo también tuvo impacto en Cuba, tuvo impacto en diferentes ámbitos de América Latina, a favor y en contra, ¿no? Pero que no pasaron inadvertidas. Ya seguimos en esta tertulia de jueves, cambiamos de tema.